Ya. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos siguen por nuestro Facebook. En este día, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un tema muy importantísimo. Le agradecemos su sintonía, que hayan estado con nosotros como todos los jueves. Nos disculpan los retrasos. Para nosotros es muy importante este conversatorio que llevamos todos los jueves de manera virtual. Y en este día vamos a estar tratando un tema que para nosotros es sumamente importante. Como ya saben, el movimiento reconocido es un movimiento que agrupa a los dominicanos de ascendencia haitiana y por ende todas las situaciones y realidades que pasan en nuestro país por las situaciones que conlleva a una persona ser dominicana de ascendencia haitiana en este país, pues nos atañe cada tema que entendemos que pueda ser afectado a todo lo que es el derecho fundamentales de las personas. Y este tema que vamos a compartir hoy, este conversatorio, pues es muy importante para que podamos conocer desde fondo, con personas expertas, las situaciones y las realidades que vive en la República Dominicana con el tema de trata. Y básicamente el objetivo del tema de esta tarde es la trata de personas en República Dominicana, mitos o realidades. Y el objetivo de este conversatorio es que podamos conocer y reflexionar sobre la trata en personas en República Dominicana, cómo ha afectado desde el pasado y su vigencia actual. Para muchos serán unos mitos, pero para otros son realidades y palpables y se dan de diferentes maneras. Es por eso que en esta tarde vamos a tener a tres grandes mujeres que nos van a estar compartiendo sus experiencias a través de estudios que han realizado sobre este tema y nos van a estar dialogando y aunque es poco el tiempo para poder tratar un tema tan amplio, sin embargo, es una forma de incidir, de iniciar con lo que está pasando y que no podemos darle espalda a esta. Y de inmediato vamos a presentar a estas mujeres que nos estarán acompañando en esta tarde. Agradecemos nueva vez su presentación y primeramente tenemos a Cyrana Dorlis. Cyrana Dorlis es la directora de MUDA. Cyrana es activista y defensora de los derechos humanos, especialmente de las mujeres dominicos haitianas y en general. Es feminista, comprometida con las mejores causas que reivindiquen los derechos de las personas. Cyrana nos va a estar compartiendo sobre un estudio cualitativo sobre trata interna en la República Dominicana y sus perfiles predominantes en la población dominico-haitiana. Cyrana, bienvenida. Y asimismo va a estar acompañándonos la antropóloga social y cultural Gemma Bardaji Blasco, quien es experta en género. Actualmente es la directora del país de la ONG Fresh de Slaver en República Dominicana. En los últimos años ha trabajado en distintas organizaciones, tanto como ONGs, como en agencias de las Naciones Unidas e instituciones gubernamentales. Actualmente, en los últimos años, se ha especializado en la temática de la trata y tráfico ilícito de personas en el país. Y ellas nos van a estar compartiendo sobre sus experiencias en esta tarde. Muy bienvenidas, chicas. Podemos comenzar. Iniciamos con Cyrana. Cyrana. Discúlpeme que si no estoy hablando apago el micrófono. Sí. Buenas tardes,
Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Ana María, Gemma y todas las compañeras que están ahí. Muy buenas tardes. Yo digo es un honor y es un compromiso estar en un espacio y hablar, contar un poco de la experiencia de MUDA, que MUDA es el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, que tiene más de 30 años laborando en comunidades batellanas, apoyando a las personas vulnerables, en particular a las mujeres, las niñas, jóvenes y adolescentes. Para nosotras, hablar de trata es como dice la pregunta, muchas personas creen. Bueno, parece que Sirán está teniendo problemas con su conexión. ¿Estás en vivo? Estamos teniendo, bueno, sí. Sira, estás en mute. Desmutea tu micrófono, Sira. Sí, yo decía, no sé si me escucharon todo lo que yo hablé, porque lo que pasa que aquí el Zoom me saca y vuelve y se reprograma. Hay una dificultad con eso en mi celular. Yo decía que MUDA es una institución que tiene más de 30 años acompañando a las comunidades, y para nosotras fue sumamente importante tener esa investigación sobre los perfiles de trata de personas en las comunidades. Y yo decía que desde antes, por la misma situación de vulnerabilidad que vive nuestras comunidades, está presta para lo de tráfico, violaciones de derechos humanos, abusos sexuales en niñas, jóvenes y adolescentes, violencia intrafamiliar. Hay una serie de componentes en las comunidades que se presta para estas manifestaciones. Pero ¿cómo comprobar eso? Nosotras como institución que trabajamos en las comunidades, sabemos qué está pasando, pero para tú poder hablar de una realidad, tú tienes que investigar, es decir, tú tienes como dicen los científicos, a través de medios científicos. Sí. Vamos a darle un segundito. La conexión no está muy bien en el lugar donde está Sira. ¿Aló? Sí, Tengo una situación con el ruido. Ok. Decía, a través de medios científicos de investigación es que se comprueba que si está pasando una realidad o algo, porque no solamente decir la percepción que uno tiene de una problemática, sino hay que investigar. Esto pasó con lo de la trata. Hay múltiples factores que se presta para que una niña, una mujer, una persona puede ser tratada desde nuestra comunidad. Está la situación primero de violaciones de derechos que vulnera a la persona, está toda una situación de pobreza sociocultural, política y económica también que se presta a eso. Sí. Y esta misma situación es que te lleva a tú como persona ser víctima de práctica, que tal vez en medio de esta práctica tú entiendes que no es algo nocivo para mí como persona, porque me están ayudando, me están apoyando, esto y lo otro. Para eso, a través de la cooperación española, AESI,
eh, tuvimos la investigación sobre los perfiles de trata. ¿Cómo se da eso? Cuando hablamos de trata de personas, ¿cómo se da en la comunidad? ¿Qué es lo que nosotras como personas entendemos como institución que es trata? Esta investigación tenía el propósito de visibilizar lo que son los perfiles, visibilizar esos perfiles para poder trabajar con la comunidad, para sensibilizar a la comunidad sobre este tema de trata, cómo se manifiesta y cómo uno se ve involucrada sobre eso. En la investigación, la primera parte es identificar los problemas. Identificar los problemas que lleva a esto, tanto dentro de la comunidad como los alrededores que tenemos en la comunidad, que nos lleva como persona a ser tratada, que esto. Pero la investigación arrojó no solamente sobre el tema ya dentro de la comunidad, sino estructura desde siempre que permitió o que permite que esté pasando eso en nuestras comunidades. Y yo sé que no tengo mucho tiempo, pero hay que remontarse desde la era de la llegada de los braceros, cómo que llegan aquí en República Dominicana, cómo llevan las mujeres, cómo llegan los hombres aquí en República Dominicana, cómo son distribuidas a las plantaciones cañeras para trabajar en la caña aquí en el estado. Entonces, esta realidad y cómo se buscan a estas personas también a través de la frontera. Si bien existían los contratos, pero nosotras, como gente de Batey, que nacimos y somos criados en un Batey, sabemos cómo es que se dan las cosas, cómo llegan los capataces, van a la frontera a buscar gente, se llaman también buscones, y esta persona que van a buscar a esa gente para trabajar en X o Y ingenio, esta persona tienen un cargo. Es decir, desde ahí, esta persona está utilizando personas para vivir de estas personas. Y eso, una estructura que muchas veces lo vemos normal, y esta persona que vienen dice, bueno, yo estoy aquí, no tengo nada, estoy pasando trabajo, y la persona me va a ayudar para yo trabajar. Pero en esa ayudar para trabajar, esta persona te quita un dinero, no solamente que te quita un dinero para traerte, y muchas veces esta persona hay que pagarle. Esta persona tienen que vender lo poco que tienen para venir a trabajar aquí en República Dominicana. Eso es remontándose un poco a la historia a grandes rasgos, porque hay mucho de qué hablar cuando hablamos de trata de personas. Pero ¿qué pasa dentro de las comunidades? Está la pobreza, está la indocumentación, está la falta de oportunidades, está la falta de educación, está la falta de información. Todo esto son elementos que llevan a que las niñas, las jóvenes, las personas pueden ser tratadas de diferente manera. Y hemos logrado ver en este estudio cómo las personas en las comunidades, después que se conversan con ellos mediante este estudio, entonces que descubre y pueden decir y pueden recordar, pues en algún tiempo yo fui tratada por tal y cual persona, o por mi vecina, o por mi prima, o por por una persona que estuvo trabajando en un sitio y me vino a buscar para ir a trabajar. Eso son cosas así que pasan. Por ejemplo, tenemos comunidades donde una joven, una adolescente desaparece por semana, y esta adolescente está en la misma comunidad, entre un bar. Entonces son cosas así y que todo el mundo que vive en el Batey está involucrada. La persona que recibe una persona que viene a buscar joven para contratar personas para llevarlo a X o Y lugar para trabajar.
desde la familia que está en una situación y dice, mira, usted no tiene algo por allí, por allá, para que esta muchachita pueda ir a trabajar o ese muchacho pueda ir a trabajar. Pero son cosas que pasan tan normales que la comunidad, la persona no se da cuenta de qué está pasando. ¿Y qué buscaban con ese estudio? Visibilizar eso para hacer todo un trabajo de sensibilización y de concienciación sobre este tema que está pasando. Pero no podemos decir la comunidad hace eso, tal vez consciente o inconsciente. Lo que hay una estructura que nos lleva a eso. Una persona en nuestra comunidad que vive totalmente desprotegido, sin documento para estudiar, para trabajar, ¿qué remedio le cuesta? Que es aceptar lo que le brinde, aceptar lo que le den para poder sobrevivir. La sobrevivencia en nuestra comunidad, en nuestro país, yo estoy hablando en realidad en los Batalles, porque es el área donde trabajamos. Pero si queremos ver más allá, igual se puede ver, porque hay otro estudio también que visibiliza la realidad de la trata de personas en República Dominicana. Pero en el caso de Muda, y no solamente visibilizarlo y quedarnos ahí, porque tenemos que seguir trabajando. Ya sabemos qué es lo que lleva a eso, problema social, cultural, que lleva a eso, la pobreza, pero como institución, ¿qué hacer? Entonces, los resultados de esta investigación, lo que arroja es que ha habido toda una estructura establecida para que se den lo de la trata de personas, por todas las razones que yo he mencionado ahí. Entonces, las recomendaciones de este estudio es la coordinación interinstitucional con autoridades locales, con iglesias, con escuelas, para trabajar todo el tema de la sensibilización y de llamar la atención sobre este tema que está pasando en nuestras comunidades, en nuestro Batalles. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que ha sido el estudio. El estudio cuenta con el estudio en sí y también con un cuadernillo de trabajo para las promotoras, educadoras que va a trabajar con el tema, que tiene todas las indicaciones para trabajar sobre el tema de trata y de tráfico. ¿Y qué hacemos con eso? En nuestra comunidad hay que hacer todo un trabajo sistemático, un trabajo muy sigiloso en nuestra comunidad para tratar de concienciar a la gente. Y no es un trabajo de hoy para mañana, porque el tema de tratar a las personas, el tema de entregarte a mi hija o a mi hijo, el tema del matrimonio infantil, hay muchas cosas que tenemos que trabajar en la comunidad. El tema de la violencia de género, porque en tema de la trata, los más perjudicados son las mujeres y las niñas de nuestras comunidades. Son las jóvenes, las adolescentes que vienen, una se va a trabajar, pero no lo veo como trata, a Bávaro, a Punta Cana, a Barahona, donde quiera, pero el que está allá dice, mira, yo necesito 2 muchachos, 3 muchachas más, y ella con la mejor intención de venir a ayudar a su comunidad y se lleva a 2 o 3 muchachas, pero es cuando llegan que se encuentra el tipo de trabajo que van a hacer, y ya que están allá, ¿qué tienen que hacer? Y muchas veces les cuesta trabajo para salir de ese círculo que ellos se ven envueltos. Entonces, para nosotras que trabajamos en la comunidad, para Muda como institución y para otra organización, la trata de personas en República Dominicana no es un mito, es una realidad. Y es una realidad de que es tan real que se está trabajando para reorganizar la ley o modificar la ley de trata y de tráfico de personas en la República Dominicana con una coalición de instituciones. Así es. Muchas gracias, Irana. Muy importante los hallazgos y este estudio que ustedes como institución han presentado, que presenta una vez más las realidades que viven las
mujeres y las niñas principalmente. Y no es solamente como se ha venido viendo, sino también desde una práctica normalizada que se da, que se entiende. Y le agradezco que también tocaste las partes desde los temas, desde las contrataciones, de las manos de obras y de cómo se da este intercambio que también en la práctica eso se traduce a trata. Y no está de más recomendar y reconocer una vez más que la trata de personas surge a raíz el 30 de julio del 2010 y este también tiene un protocolo que es para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, así como otros instrumentos internacionales pertinentes relativos a la trata de personas y reforzar la aplicación de los instrumentos existentes contra la trata de personas. Y para seguir nuestro diálogo, no está de más que en República Dominicana podemos decir, y bien los decía Cira, que la trata de personas representa un peligro para la vida de las mujeres y niñas inmigrantes haitianos y haitianos que cruzan las fronteras. Y para esto vamos a seguir profundizando y hablando sobre este tema. Y vamos a tener a Gema. ¿Es un mito o realidad la trata de personas en República Dominicana? Hola, buenas noches. Antes que nada quiero agradecer estar aquí y participar con ustedes. Para mí es un honor. Para mí es mi primer Facebook Live. Estoy encantada de participar con el Movimiento de Reconocido. Y bueno, antes de empezar me gustaría explicar brevemente un poquito qué hace mi organización, porque llevamos solo 2 años en el país. Mi organización se llama Free the Slaves. Es una ONG que está en Washington, en Estados Unidos, y trabaja desde hace 20 años contra la trata de personas en diferentes países del mundo. Hemos trabajado en India, Nepal, República Democrática del Congo, Senegal, Ghana. En Haití llevamos 8 años trabajando, mi compañero en Haití, y en República Dominicana empezamos a trabajar en el 2018. Para nosotros es evidente que la trata de personas puede afectar a cualquier persona puede ser víctima de trata. Pero es cierto que hay colectivos, personas o comunidades que son más susceptibles a la trata por una serie de cuestiones. Por ejemplo, la pobreza, la discriminación, la falta de documentación, la violencia de género. Todos estos factores influyen en que las personas tengan las opciones de vida limitadas y condicionen sus elecciones vitales, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona con una extrema pobreza, una familia que deciden de forma conjunta viajar, migrar a otro país para conseguir mejores condiciones de vida, no significa que todos los migrantes tengan que caer en una red de trata, pero hay una cierta vulnerabilidad en ese movimiento migratorio, porque la situación de pobreza, discriminación o violencia de género expone más fácilmente a las personas a poder caer en una red de tratantes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mi organización, trabaja directamente con las comunidades. La idea es tener un enfoque comunitario y nuestro aporte es, si reducimos la vulnerabilidad en cierta manera y empoderamos las comunidades, reducimos su riesgo a la trata. Entonces, de esta manera, nosotros después de 20 años trabajando con diferentes tipos de trata, por ejemplo, en India trabajamos contra la trata, la explotación laboral en las empresas textiles, en Nepal con la explotación infantil, en Ghana estamos trabajando, por ejemplo, en la industria pesquera, en muchos países de África usan los niños, que muchas veces mueren ahogados en todos estos procesos, aparte de los palizas, golpes que reciben y el maltrato. Entonces en Ghana estamos, por ejemplo, con los niños y la pesca. En Senegal trabajamos con las escuelas coránicas, porque hay muchos tipos de trata. Y además hay tratas particulares de según qué países. En el caso de Senegal, por ejemplo, las escuelas coránicas usan a los menores para mendigar y sacar dinero para las escuelas coránicas. Entonces, la mendicidad también es un tipo de trata. En Haití trabajamos con los Restadet, con los niños que se envían a otros hogares
y que no es que siempre sea así, pero que a veces pues, no son tratados de la forma adecuada, no van a la escuela. Y en República Dominicana empezamos a trabajar desde el 2018 con la explotación, contra la explotación sexual y laboral. Por lo general trabajamos siempre con una organización local socia, en este caso es con MUDA, y trabajamos en 13 comunidades batellanas, que son las comunidades que llevan MUDA trabajando, como ha explicado excelentemente Sirana, hace más de 30 años. Entonces, un poco combinar distintos saberes, toda la experiencia comunitaria de MUDA con nuestra experiencia también en el tema de la trata. Nosotros proponemos una serie de kits de herramientas para implementar en las comunidades, empoderarlas y trabajar y hacer acciones concretas contra la trata. Inicialmente empezamos a hacer una serie de diagnósticos comunitarios para conocer cómo funcionan las comunidades, cómo se organiza el poder, cuáles son las principales fuentes de ingreso, cómo se distribuye entre mujeres y hombres el poder, cómo participan los jóvenes. Después empezamos a elaborar con los comités, hacemos unos comités que se llaman comités de protección comunitaria contra la trata. Entonces, a través de los comités empezamos a formarlos en temas de derechos humanos, derechos laborales, derechos de los niños, de las mujeres y sobre todo hablar del tema de la trata, porque ellos van a ser los promotores comunitarios que van a estar sensibilizando a las comunidades sobre lo que es la trata. Porque uno de los hallazgos iniciales desde el primer día, desde la primera comunidad que fuimos, es obvio, nadie sabía el significado de trata. Todo el mundo sabía que era la palabra, la identificaba como trata de trato, de tratar a alguien, pero no estaba identificado con un delito. Lo curioso no es que sean las comunidades batellanas, es que eso ocurre en general. Por eso me parece, además me encantó el título, porque en general la gente, hay mucho desconocimiento sobre la trata de personas y el conocimiento que hay, todo que no es falso, no es completamente cierto. Por ejemplo, mucha gente piensa que la esclavitud, nosotros le llamamos esclavitud moderna directamente, porque esto históricamente podemos encontrar escritos ya en la Biblia, en el Código de Hammurabi, que fue una de las primeras civilizaciones de la humanidad. La esclavitud ha estado en toda la historia. Lo único que ha tenido la enorme capacidad y versatilidad de adaptarse a los diferentes sistemas de organización social y política de la humanidad. Se ha adaptado al capitalismo, a la globalización, al mercantilismo, a la Edad Media. No ha tenido problema. Ha habido esclavos, por desgracia, siempre. Solo que cambian las formas. Entonces nosotros le llamamos esclavitud moderna y esto ha sido histórico. Entonces la gente cuando le habla siempre dice, hoy en día no existen esclavos, esto es algo que pertenece al pasado. Pero si tú, por ejemplo, esto lo puede ver cualquier persona, si tú vas a Google y pones índice global de esclavitud en internet, es una organización que se dedica a contar precisamente gente que vive en condiciones de esclavitud. Al día de hoy, los últimos datos que tenemos es de 40 millones de personas. Un dato contundente para empezar. Entonces, tenemos que empezar a asumir, y me parece muy importante este tipo de acciones, para asumir la relevancia y la magnitud de este fenómeno. Vamos a hablar de Dominicana, pero me gustaría contextualizarlo. Otro dato importante es que en un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, estimó que cada año el trabajo forzoso, que eso es un tipo de trata, no son todos los tipos de trata, ahí no entra todo lo que es la explotación sexual, que da muchísimo dinero en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Los miles de millones que se supone que se ganan son 150.000 millones de dólares anuales. Y estas son cifras que no son completamente, digamos, sabemos que la trata es un crimen, es un fenómeno invisible, entonces son datos que se conocen, pero seguro que si pudiéramos acceder a todos los datos que hay, sería muchísimo más. De hecho, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Quería hacer como esta contextualización porque la trata es un fenómeno que por desgracia no es un mito, es una realidad y ocurre en todos los países del planeta. Quizá hay uno o dos que tienen muy poca densidad de población y son pedazos de hielo por ahí, en que a lo mejor no hay ningún caso, pero esto afecta al planeta entero. Entonces creo que es importante que tengamos la visión de la magnitud de todo este fenómeno. Además, los beneficios que reporta no es solo a los tratantes, es todo lo que se genera alrededor. Por ejemplo, la industria del entretenimiento, donde se da sobre todo la explotación sexual,
se benefician muchísimos clubs, hoteles, porque también otro mito es que la gente cree que esto ocurre en negocios ilícitos, pero muchas veces ocurre en negocios que son legales, en hoteles. Aquí hay un tema con el turismo sexual. Estamos trabajando en Puerto Plata y el turismo sexual, y estamos encontrando un fenómeno nuevo, que se le está denominando el turismo de la pobreza. Y ya esto es de lo más terrible. Llevar a turistas a pasear por Batelles y tirar dinero así como si fuera casi un zoo a la gente, y se está empezando a promocionar esto, incluso a conseguir también favores sexuales con menores, con chicas jóvenes. Entonces, esto es un fenómeno que beneficia a mucha gente. También tenemos que pensar quién se beneficia y por qué está tan arraigado y por qué está en todos los países, ¿no? También hemos de pensar que no solo se benefician negocios secundarios, sino que hay muchísimos consumidores de los servicios de la trata. Por ejemplo, la ropa que llevamos, la comida que comemos. Eso también es un trabajo que debemos empezar a hacer, de tomar conciencia como consumidores, porque también podemos actuar contra la trata. Detrás de la camiseta que llevamos probablemente se hizo en Marruecos, en la India. Por ejemplo, en República Dominicana una de las mayores exportaciones que hay es de camisetas a Estados Unidos, que se deben hacer en las maquilas, y sería buenísimo poder tener estudios de las condiciones laborales que hay también allí. Entonces, quería dar como estos datos contundentes porque, para contextualizarlo, ¿no? Esto es un engranaje complejo, ¿no? Y que además uno de los estudios últimos que ha hecho la Agencia de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, hasta hace poco se consideraba que una de las causas estructurales, entre otras, pero una como vertebral, era la pobreza. Ya están determinando que no, es la corrupción. Este es otro tema, porque todo este sistema y todo este engranaje requiere de cuestiones o sistemas muy sofisticados y complejos y caros. Y eso no se sostiene si no hay un tipo de connivencia de los estados. Los estados más débiles institucionalmente en protección de derechos son más proclives a que esto ocurra. Sabemos que, por ejemplo, hay empresas incluso como Nike, Zara, de este tipo de empresas que sabemos que están deslocalizadas. Significa que no fabrican en sus países porque hay más derechos laborales y se van a otros países donde pueden explotar más libremente. Y producen muy barato, pero además luego lo venden en los otros países muy caro. Entonces, por eso tienen enormes beneficios. Entonces, yo creo que es importante entender como toda esta complejidad, ¿no? Y habían otros temas también el tema de la corrupción como un tema central, pero luego también está el tema de la impunidad, especialmente en algunos casos de trata. Por ejemplo, es cierto que en los casos de explotación sexual o contra el trabajo infantil o explotación sexual contra niños, es más fácil conseguir condenas, hay más sensibilidad social. Pero en el caso de la explotación laboral de adultos, hay mucho mirar hacia otro lado, ¿no? Hay muy pocas condenas sobre explotación laboral de adultos, sobre todo en la población migrante, ¿no? También es importante tomar en cuenta que esto está dentro de todo un mecanismo enorme, porque hay sistemas económicos que también favorecen la trata. Sin tenerlo como conciencia y como propósito, su impacto es que haya más posibilidades para que se produzca la explotación laboral. Por ejemplo, sistemas económicos con una alta informalidad, que significa que hay muchos trabajos sin contrato por escrito, sin condiciones laborales, que son cosas que se hacen 2 o 3 días, el chiripero, por ejemplo. Nosotras hemos hecho con el proyecto que estamos haciendo con Mula un levantamiento de información para ver qué tipos de trabajo hay en las comunidades, y todos son trabajos del sector informal, donde además de que hay una permisividad alta para poder explotar y trabajar en condiciones laborales precarias, también implica que es mucho más difícil denunciar, ¿no? Y luego también el tema con la población sin documentos, pues bueno, esto es un tema gravísimo, porque obviamente la población que no tiene documentos no tiene, que podríamos llamar, el carnet de derecho a tener ciudadanía. No hay ciudadanía. Si no hay ciudadanía, no hay derechos. Entonces, estas personas, sobre todo los jóvenes, nosotros nos encontramos con unos jóvenes, o sea, con un potencial increíble, que incluso que han terminado estudios con honores, pero no pueden, por ejemplo, acceder a la universidad, porque no tienen cédula. O no pueden acceder a un trabajo digno. Nadie les va a contratar sin cédula. ¿Qué queda? ¿Qué espacios quedan para que estas personas puedan desarrollarse? Pues probablemente tengan que acabar haciendo
trabajos en los que se puede trabajar sin documentación. Y esos son, ya sabemos qué tipo de trabajos son y en qué riesgos implica. Entonces, sí hay ciertamente una preocupación muy alta, especialmente con el tema de la población indocumentada. También con el tema de la población migrante, que eso no es un tema solo de la República Dominicana, pasa con los migrantes de todos los países del mundo. De hecho, en la época de los griegos, los que eran esclavos eran mujeres, extranjeros y los siervos. Y no ha cambiado tanto. O sea, suelen ser los mismos tipos de personas o grupos poblacionales 2000 años después o 5000 años después. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando. Nuestra apuesta es enseñar a la gente a ser agentes de su propio destino, la gente que vive en condiciones de vulnerabilidad. Aquí me gustaría llamar la atención en un punto. Todos repetimos muchas veces, ¿no? Las comunidades en situación de vulnerabilidad. Lo que nos dice esa expresión no es sobre las comunidades. Lo que nos dice esa expresión es que ese Estado de Derecho donde están las comunidades tiene un gran déficit democrático y de derechos humanos. O sea, es un indicador de la debilidad del Estado de Derecho. Nos da más información de eso que de las comunidades. Porque bueno, estoy muy orgullosa y muy feliz de haber trabajado con las compañeras de Muda y haber podido tener acceso a las comunidades, porque cuando estás en foros internacionales y hablas sobre la trata de personas y la explotación, la gente, bueno, sí, es que claro, no tienen, son pobres, son tal, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás en la comunidad, tú no miras que son pobres, tú dices, ¿por qué no tienen un trabajo digno? ¿Por qué no tienen su derecho a la nacionalidad o sus papeles? ¿O por qué no tienen una vivienda digna? Las preguntas son diferentes. Entonces, creo que es importante que las personas que estamos trabajando desde el campo, desde las comunidades, pongamos voz a la visión, porque es muy distinta a la que se tiene, que yo también he trabajado desde el ámbito académico y es muy diferente estar dentro de las comunidades, porque las preguntas que te salen es, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no tienen alcantarillado? ¿Por qué no hay carreteras? ¿Por qué no hay escuelas dignas que están con unas escuelas terribles? ¿No? Entonces, creo que cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad, lo que estamos hablando es del déficit grave de derechos humanos que hay en muchos estados. Y por desgracia no es un mito, es una realidad, y uno de los problemas que también hablaba Sirana es el tema de cómo naturalizamos la trata. La vemos como normal. Por ejemplo, en los semáforos no hay que ir muy lejos. En cualquier semáforo que vayamos de Santo Domingo del Distrito hay personas mendigando. Hay un mito de que estas personas están ahí porque son vagas o alguna porque tiene alguna discapacidad y entonces están ahí cogiendo sol, lucha y lluvia y ganándose el dinero, pues bueno, pues un poco por voluntad propia, por elección propia. Pero lo cierto es que detrás de esa persona que está mendigando en el semáforo hay mafias. Hemos encontrado casos de mujeres que alquilan por 200 pesos sus bebés para que otra mujer lo cargue y vaya por los semáforos. Pero, o sea, uno va con el carro y eso lo vemos todos los días, ¿no? O, por ejemplo, las construcciones que se han disparado. Es muy interesante hacer un análisis entre los sectores económicos que han crecido enormemente en los últimos años y casualmente es donde más se acumula mano de obra barata o mano de obra explotada. No quiere decir que todas las empresas que trabajan en ese sector hagan ese tipo de contraten o mano de obra explotada, pero sí se acumula ahí, no solo en la República Dominicana. Por ejemplo, lo que es el sector de la construcción, el turismo y el tema agrícola y pesquero son en todas las partes del mundo los sectores donde más se concentran los trabajadores forzosos o los trabajadores de explotación laboral. Y es porque en esos sectores hay mucha informalidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. Te voy a apurar. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, Gemma. Muy excelente contextualización de todo lo que es el proceso de trata para ponernos para presentarnos la realidad que se da y cómo influye la trata, no solamente como un delito que lo hacen personas particulares. Tanto usted y Cira hablaban de que el Estado también juega un papel fundamental en incidir a que las personas sean arrojadas a estos tipos de práctica y
personas aprovechando las mismas realidades que ustedes comentaban sobre las personas que están en una situación de desnacionalización, sobre las personas migrantes que es vulnerabilizada, pues se encuentra con las manos atadas y arrojarse a la única salida a eso. Agradecemos todo el trabajo que ustedes han venido haciendo, estos estudios que entendemos que debe ser conocido y se debe ir trabajando para poder incidir y concientizar de que la trata no es un mito, es una realidad y lo puede vivir y lo está viviendo una persona que vive en nuestros alrededores, personas que vemos a diarios, personas que el intercambio de decir, yo tengo una niña en mi casa, permita que vaya a limpiarme o viva conmigo y le voy a comprar ropa. Entonces ya vemos con lo que ustedes nos han presentado que eso es trata, la misma mendicidad, que no es solamente la explotación sexual, ni el comercio, ni el viajar, ni traficar con otras personas, no. La trata también tiene diferentes caras y debemos de identificarla para poder luchar contra ella. Y también para esto, varias personas, bueno, han realizado estos estudios contextualizando todo esto desde diferentes formas. Y es por eso que vamos a tener a Eridania con nosotras. Eridania es oriunda de San Pedro de Macorís. Ella es escritora, docente y escritora de cuentos y novelas. Sus escritos están centrados en su mayoría en historia de corte social, entre ellos se destaca El precio de Andrea, de quien nos va a estar hablando, una novela que quiere ser un aporte a favor de la concientización y lucha contra la trata de personas. Nos gustaría saber desde Eridania, que tiene un concepto muy claro de qué es la trata, a también presentar y entender que la trata es un mal de lesa humanidad y por eso afecta a toda la población. Nos gustaría que ella nos hable de cómo surge Andrea, qué es Andrea, cuál es el objetivo de Andrea, cómo puede influir esto a poder contribuir a la erradicación de este mal que afecta a nuestra sociedad. Bienvenida, Eridania. Buenas noches, muchas gracias. Yo estoy realmente muy feliz de poder compartir con estas grandes mujeres y en el movimiento reconocido que hace una labor extraordinaria. La trata de personas es un tema tan difícil, tan duro de hablar, pero que es una realidad que nos toca de lleno y que muchas veces, como decía Gemma y Cirana, es algo normalizado y lo vemos como algo común, algo natural, pero no es natural. El precio de Andrea, que es una novela acerca de la trata de personas, surge con el objetivo de concientizar, de tomar conciencia de esta realidad, de ver qué es lo que pasa realmente tras de la trata de personas y de estas historias que nos cuentan de que nos vamos fuera a tener buena vida, a ganar dinero, y lo que se encuentran son con otras realidades. Yo laboro en un centro educativo. Hace unos 3 años me hablaban de trata de personas, iba como el común de las personas, una cosa muy lejos de mí, algo que no me toca, a mí no me ha pasado, yo no tengo nada que ver con eso, pero al trabajar en el centro, que es un lugar, es urbano, pero en un barrio marginal, y uno viene a conocer la realidad de los niños, los adolescentes, que para mí es una cosa tan extraordinaria que tu mamá te mande donde un señor de 50 años porque él te va a dar casa y te va a mantener y te va a mandar a la universidad a cambio de que tú seas la mujer de ese señor. Entonces, encontrarte con un niño que te dice que él trabaja para una señora que lo lleva a Juan Dolio a estar con unos extranjeros, y el niño lo ve como algo natural, como algo que es normal. Sin embargo, uno dice, wow, qué realidad tan terrible. Entonces, a partir de la realidad de mis estudiantes que viene El precio de Andrea, que es la historia de una joven del barrio, del sector donde yo laboro, que
a través de una amiga, se deja llenar de sueños, de ilusiones, de que es mejor irse a otro país y trabajar porque se gana en euros, se gana mucho más que vivir aquí. Andrea es una muchacha que no tiene oportunidades de estudiar, de tener un futuro bueno. Entonces ella se deja influenciar por su amiga y decide entonces irse a otro país para buscar las oportunidades que no encuentra en el suyo. Y es allí donde se encuentra con la realidad de que el trabajo que ella pensaba no era, y empieza a pasar todas las cosas que le suceden a una persona que es víctima de trata de personas. Ahí se toca el tema de tanto la trata a nivel sexual como el trabajo forzoso, cómo es el tránsito en las etapas de la trata de personas, la captación, el transporte, todo lo que sufren dentro del lugar y los tipos de trata a nivel sexual que hay. Esta surge con ese objetivo de darle conciencia a estos, principalmente a los jóvenes, sobre este mundo. De ahí empezamos unas charlas acerca de lo que era la trata de personas en algunas escuelas. Y ahí es cuando tú notas la falta de conciencia y la falta de información que tienen. Es como decía Gemma anteriormente, tú le preguntas qué es la trata de personas, y el concepto va totalmente diferente a lo que es la trata de personas. Y si tú le dices que esa real, le hablas acerca de la realidad de la trata, ellos saben que es ya ellos saben y identifican la trata de personas, pero lo ven como algo muy lejano, mientras que las situaciones que ellos pasan lo ven como algo normal. Entonces es un trabajo arduo que hay que hacer, especialmente de concientización y de que las personas sepan de que esto es un delito. Y como resaltaban anteriormente, el Estado debe de proveer un plan de acción contra esto. No es simplemente la toma de conciencia, sino que deben haber alternativas para la gente. Que si no tengo trabajo, si no tengo oportunidad de estudiar, no tengo opción. Entonces, aunque no quiera esa vida, no puede evitarlo porque no tiene maneras de salir adelante. Y bueno, ese es el precio de Andrea. Aquí tengo un ejemplar de la portada. Y nada, ha sido un placer compartir con ustedes. Ok, bueno, muchísimas gracias, Eridania, excelente trabajo. ¿Y qué te inspira? Bueno, has hablado de que el precio de Andrea es como una inspiración en lo que has comentado, de las realidades que se viven en las comunidades y de los sueños que se le venden, ¿no? A las niñas, a los jóvenes, en ir a buscar otro futuro, otro horizonte donde van a encontrar todo. Sin embargo, en estas realidades, pues está todo esto que ustedes acaban de presentar. ¿Y qué significa Andrea para ti? ¿Y qué te inspira como mujer, como docente, como ente de la sociedad? ¿Qué te inspira a crear eso? ¿Y cómo entiendes que podíamos trabajar desde esa óptica para poder seguir contribuyendo a la erradicación de la trata? Bueno, para mí Andrea representa a todas las mujeres que andan detrás de una vida bien, que todo el mundo merece tener una vida bien, ¿verdad? Una vida justa. Ella representa una mujer que quiere estudiar, que quiere salir adelante, que lucha por su madre para sacarla de la pobreza. Y en ella yo veo a cada uno de mis estudiantes, especialmente a las niñas, porque el personaje de Andrea fue inspirado en diferentes cualidades de un grupo de estudiantes que yo tengo. Cada una de las muchachas le aportó algo a Andrea. Entonces, no sé, también era mi manera de reconocerlas a ella y de decirles que ellas tienen valor y de que ellas pueden ir más allá de la realidad que le ha tocado vivir y que tienen muchas oportunidades para ellas salir adelante sin pensar en que, bueno, mi familia está en negocio ilícito, yo tengo que seguir esos pasos. Entonces,
ese es el personaje de Andrea, la representa a ellas. Muchas gracias, Eridania. Bueno, esto es un conversatorio interesante sobre este tema que de verdad afecta a nuestra población, a nuestras jóvenes, a las poblaciones con las que trabajamos. Y tanto Gemma, Cirana y Eridania pues nos presenta estas realidades, no solamente de manera empírica, sino también ya de manera experimental, ya de manera científica. Existen estudios sobre esto. Y también vemos que esto incide no solamente en las ciudades ni fuera del país, sino en nuestras comunidades y en los batalles. Y es la hora también de ir viendo los comentarios y preguntas que nos han estado haciendo por el chat. Comenzamos con Maribel Pierre, que pregunta: si una chica es víctima de la trata, ¿cómo puede salir de esa situación? Hay otras preguntas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como jóvenes en contra de la trata que se da a diario? Respondemos esa y luego les podemos dejar, no sé si quién quieres iniciar con las preguntas, con estas dos, y luego hacemos otra ronda. Cira, Gemma, Yo, lo hacemos. Sí. sí, mira, yo pienso lo que se puede hacer primero es lo que planteamos al inicio, es concientizarse, porque cuando tú tienes información y tú estás consciente de que existe un problema alrededor de ti y que te puede envolver y tú caer en manos de un tratante, la información es poder. Y por eso se están haciendo los trabajos de investigación para sensibilizar a la población, a las comunidades, a los jóvenes, a las personas, de que no se dejen. Sabemos que la situación es difícil. Las violaciones de derechos, como decía Gemma, hay un Estado que no garantiza los derechos a los ciudadanos y ciudadanas en este país y donde vivan las personas. Lo primero es tener conciencia de que si una persona me ofrece un trabajo y bajo cual sea las condiciones, tú debes estar consciente y de una vez levantar antena. No, yo pienso que esta persona lo que me quiere utilizar para beneficiarse de mí. O si yo lo acepto, saber a conciencia de que tú vas a ser víctima de esta persona. Yo pienso que la información es lo importante, la información y el empoderamiento y trabajar en pro de eso, porque no solamente saber que existe, sino trabajar, estar pendiente, estar siempre arisca, porque la persona, los tratantes entran y salen y muchas veces están dentro de la comunidad, como decía, son nuestros vecinos, nuestros parientes. Entonces, eso es la información, saber que esto es un delito, aunque me lo pinte como lo pinte, pero esta persona que quiere que yo trabaje, que me va a ayudar, bajo de qué condición y a qué precio. Yo pienso la información es lo más importante en eso. Y el empoderamiento. Sí, vamos a leer las demás. Muchísimas gracias, Tirana. Hay otras preguntas que dice: a partir de los resultados de los estudios y las experiencias, ¿cuáles piensan que sería una estrategia clave de incidencia y de trabajo con las comunidades? Hay otras preguntas: ¿cuáles son los mecanismos para denunciar la trata de personas? Y vemos también Stephanie Félix Pérez nos pregunta: ¿la trata de personas solamente se da en mujeres? Solamente. Ahí las leí todas para que a medida que puedan responderlas. Bueno, los mecanismos que hay para
quizá esta información como que la tengo yo más fresca, de hecho estoy trabajando en eso. Existen unos teléfonos anónimos que se puede llamar para hacer denuncia. Es muy importante, bueno, primero lo que decía Sirana, la concientización y la sensibilización e ir informando a la gente. Si no sabes que es un delito, nunca lo vas a denunciar. Cuando sabes que es un delito, denuncias. Entonces, si ves evidentemente que hay un caso de trata y de explotación del tipo que sea, hay que llamar a... Hay una fiscalía especializada en la Procuraduría General de la República. Si se pone la página web, se ven las fiscalías, que creo que hay como 4 o 5. Una de ellas es la de trata y hay un teléfono. En el Ministerio de la Mujer hay otro teléfono gratuito que se puede llamar para denunciar. También se puede denunciar directamente en cualquier destacamento policial, en fiscalías. Y también el Ministerio de la Mujer tiene oficinas provinciales y oficinas municipales donde también se puede denunciar y además, por ley, deben dar asistencia legal, gratuita y psicológica para las víctimas. Porque luego, bueno, es que es un tema muy complejo y muy extenso, entonces no hay mucho tiempo, pero solo respondiendo rápidamente, la trata no solo afecta a las mujeres, sí es cierto, es otro de los mitos, sí es cierto que la mayoría son mujeres y niñas, pero afecta también a hombres de todas las edades, que muchas veces se habla muy poco también de los envejecientes, que también la situación de los cañeros que está ocurriendo en los batalles es terrible con el tema de la jubilación y las pensiones. Entonces, ese es otro de los mitos que hay que romper, le puede ocurrir a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier sexo, de cualquier edad, pero sí es cierto que abunda más o que afecta más a mujeres y niñas por el sistema patriarcal y el machismo que se comercializan en nuestros cuerpos. Así es. Y aquí en nuestro país ha habido muchos escándalos de trata de personas. El más reciente, no sé, la persona que preguntó, recuerda el caso de los coqueros. El caso de los coqueros, que fue un escándalo aquí, fue un caso de trata de personas, de trata y de tráfico, porque esta institución de hacer aceite, de utilizar mano de obra, incluso migrantes, tenían, y eso fue testimonio, esta persona, iban a su país, iban con el compromiso de traer más personas. Iban con compromiso de traer más personas. Eso fue un escándalo, pero hay otros escándalos, por ejemplo, que vienen en guagua, trafican a migrantes, se accidentan, mueren en el camino. Ha habido muchísimos casos de trata y de tráfico, y yo entiendo que por eso también, por toda esta denuncia, el Estado se ve obligado a tener una ley efectivamente sobre la trata y la tráfico, el tráfico de personas que se está trabajando. Aquí ha habido mucho escándalo de trata, no solamente de migrantes, sino de otras personas. Recuerden que cuando empezamos a hablar de trata y de tráfico, estamos hablando de las mujeres dominicanas que salían aquí a trabajar a otros países, cuando empezamos a hablar de trata y de tráfico de personas. Argentina, España, Bélgica, Holanda, estos casos que han habido, se han denunciado, pero ¿qué pasa con la ley que teníamos, que no fue hace tanto? Es muy débil, y por eso se está trabajando en modificar la ley y crear una ley realmente que pueda dar abasto, que pueda perseguir realmente a la red, porque el tráfico de personas, hay una red muy poderosa, como decía Germa, detrás de eso, que no es fácil permear. Si no hay una disposición política pública en cuanto a eso, no es fácil de permear, porque no son, muchas veces no son las personas comunes que están detrás de eso. Entonces el tráfico de personas es a todo el mundo. Todo el mundo puede ser víctima de trata si tú no estás informada, si tú no estás empoderada y si tú no sabes cómo denunciar o qué hacer al momento. Muchísimas gracias, Irana.
Gema Eridania, por compartir con nosotras sus experiencias a través de los estudios, a través de los trabajos que se vienen realizando en las comunidades, a través de los escritos, de cómo afecta la trata a las personas, no solamente en República Dominicana, sino también en el mundo entero. Y que es una tarea para erradicarlo, es una tarea de todos y todas. Debemos de estar vigilantes, debemos de concientizarnos, leer, ver cuáles son las consecuencias, cómo se da, o sea, este diálogo es para entender y conocer y profundizar sobre estas situaciones y realidades que se dan en nuestras comunidades, como decían nuestras compañeras, que son muy normalizadas, pero sin embargo están ahí y afecta a nuestra población. Recordarle que este conversatorio sobre la trata es en marco del Día Internacional de la Trata de Personas, que fue el pasado 30 de julio, por motivo de la tormenta se suspendió. Sin embargo, entendíamos que es un tema sumamente fundamental y que no puede pasar por alto, y quisimos hacer este diálogo. Hemos llegado ya al final de este conversatorio y les animamos a que les sigan compartiendo estas conversaciones con sus amigos y allegados, y vamos a seguir también desde estos estudios que están ahí presentes, desde Muda, con Gema, para poder obtenerlo y poder profundizar con ellas y ver esas estrategias también que han presentado en ir a las comunidades, en formar, en concientizar a los jóvenes promotores para que puedan también presentar y enseñar estas realidades que nos afectan desde las zonas batalleras y urbanas. Pues les agradecemos mucho y les esperamos el próximo jueves. Que tengan feliz resto de la noche. Muchas gracias.